Shabbat Shalom. Pues sean todos muy bienvenidos. Vamos a tomar un tiempo para estudiar juntos la palabra, la Biblia, ¿sí? De ahí el nombre de este canal, Un Café con Dios. Entonces te invito a que si gustas tomes un café, un té, qué sé yo, que tengas ahí a la mano. Y vamos a hacerlo con la palabra, con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. Mi nombre es Andrés Zúñiga, soy tu servidor. Y pues también pastor aquí en la comunidad Puerta del Cielo en la ciudad de Durango, México. Vamos a entrar a una porción en la palabra que lleva por nombre, ¿cómo se llama? Quítense, no quítense. Quítense. Y yo no sé cuántos la leyeron en la semana. Pongan ahí manita, levanten manita, ¿sí? Te invito a que la leas en la semana, las porciones las vamos compartiendo, de tal manera que cuando llega Shabbat tú ya traes la palabra en tu mente, en tu corazón. A lo mejor tienes preguntas, tienes dudas también, eso está perfecto. Preguntando es la manera en que aprendemos. Esta porción va de Deuteronomio 21:10 al capítulo 25, verso 19. 21:10 al 25:19. Y lleva por nombre Kitetse, que quiere decir cuando salgas. Así comienza esta porción, ¿ok? Te animo a que tengas donde tomar nota o garabatos, lo que acostumbres, pero que de alguna manera tengas algo que te ayude a recordar. Cuando nada más estamos oyendo, a veces pues 2-3 días ya es poco lo que recordamos. Pero si tienes alguna forma de tomar una nota, eso te va a ayudar. Y bueno, también tenemos el canal en YouTube de Un Café con Dios. Ahí estamos subiendo también estos videos y también posteriormente lo vamos a poner ahí en el canal. Si no lo has hecho, date una vuelta. Ahí tenemos enseñanzas de años atrás. Esta misma porción ya la hemos estudiado por lo menos desde el 2016. Tengo notas. Entonces ahí puedes encontrar el estudio de años anteriores y obviamente vamos viendo temas diferentes. Entonces si quieres ver algunos de los temas previos, te comento. En 2019 hablamos del hijo rebelde, explicamos el contexto de a qué se refiere esa instrucción. ¿Se acuerdan que no habla de un niño, habla de un adulto? ¿Sí? Hablamos de las bendiciones y maldiciones familiares, del papel de intercesores de los padres para con los hijos, lo importante de cumplir promesas y votos, y el deber de los recién casados de enfocarse en su relación el primer año. 2018 hablamos de lo que es la formación que se da en casa, en la cultura, lo social y también las leyes terrenales. Vimos cómo podemos entender y aplicar lo relacionado a la esclava que es tomada por esposa. Es tema muy llamativo en esta porción. Hablamos también acerca de la vestimenta de acuerdo al sexo y hablamos de cuidar el balance en la naturaleza, cómo las medidas de seguridad en nuestra casa son una forma de amar al prójimo, el principio de no mezclar ni animales, ni semillas, ni tejidos. Y hablamos de la pureza en el matrimonio. Y recuerden, ahí vimos, somos como la novia que debe guardarse pura para el novio, Yeshua. Y podemos seguir y seguir, nada más te estoy comentando para que veas, hay muchos temas que hemos venido estudiando que puedes ver ahí en el canal. Yeshua tomando nuestra maldición en el madero y nuestra identidad como Israel. Pureza en el campamento. El eunuco. También ya estudiamos acerca del eunuco y el respeto a los demás. Muy bien, esos son temas que puedes encontrar en enseñanzas anteriores de esta misma porción
hoy vamos a ver algo que pues el Padre sabrá por qué lo trae a nuestra atención de esta misma porción. Y recuerda, estamos viendo cosas que podemos aplicar a nuestra vida. No nada más teoría, no nada más conocimiento. Todas las leyes y todos los mandamientos deben de llevarnos a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las dos cosas principales. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Si lo que estoy aprendiendo en la palabra no me lleva a amar más a Dios y amar más a mi prójimo, entonces no lo estoy entendiendo o aplicando bien. Nada más me estoy creciendo en conocimiento y eso no es lo que buscamos, ¿ok? Ahora, vamos a entrar en el tema. Quiero preguntar, hijos, Duarte, si Taité hace algo que no debe de hacer y yo te castigo a ti por lo que hizo ella, ¿sería justo? Viceversa, hija, si yo le doy a Duarte algo para que lo administre, para que lo aproveche, para que lo use, y él no lo hace y lo desperdicia, ¿sería correcto que yo te regañe a ti? ¿Qué estamos estableciendo aquí? Algo bien sencillo, pero bien importante. Cada uno de nosotros es responsable. ¿Por qué cosa? Por sus propias acciones y por lo que hace con lo que se le da. Yo no voy a dar cuenta de lo que haga el vecino con lo que el vecino tiene. Yo voy a dar cuenta de lo que hago con lo que a mí se me ha dado. Y ese es un principio que está en la Escritura. Aplícalo a los dones, aplícalo a la misericordia, aplícalo a la sabiduría que tenemos. Yo no voy a dar cuenta por la sabiduría que le fue dado al hermano Juan Pérez. No sé si hay un Juan Pérez por ahí, ¿sí? Yo voy a dar cuenta por lo que Dios me ha dado a mí. Ahora, esto es importante. Piensa en qué tanto conoces tú de la palabra. ¿Cuánto se te ha revelado, se te ha mostrado de la palabra? Últimamente en estos años, ¿cuánto has entendido de la palabra que antes no habías visto? Déjame decirte una cosa. Tú vas a dar cuenta de eso que se te ha dado, se te ha mostrado, se te ha revelado. No la persona que vive al lado tuyo. Yo voy a dar cuenta no por lo que a ti Dios te ha dado. Yo voy a dar cuenta a Dios de lo que Él a mí, de su palabra, me ha mostrado, me ha enseñado, me ha revelado. ¿Ok? No de lo que a otra persona le ha dado. Y eso es un principio que se establece aquí. Quiero que veas Mateo 25:14. Y bueno, todo esto nos va a servir de fundamento para la porción. Mateo 25:14. Hoy te estoy leyendo una versión más, la Reina Valera actualizada del 2015. Muy buena. Sí, muy buena, amor. La descubrió mi esposa. Dice: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Ya me voy, no sé cuándo regreso, les encargo. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno dio conforme a su, ¿qué cosa? Capacidad. Y se fue lejos. Es decir, y aquí podemos sacar otro principio, que Dios te da de acuerdo a lo que tú puedes administrar. Inmediatamente, el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. Fíjate, dice inmediatamente. No por nada a este se le dio más, porque tenía más capacidad, no solo para administrar lo que se le dio, sino además para multiplicarlo. Lo duplicó. 17.
De la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Aquí hay un principio en común entre estos dos. ¿Qué fue lo que hicieron con lo que Dios les dio? Bueno, figuradamente, este señor. ¿Qué fue lo que hicieron con lo que se les dio? Lo duplicaron. Es decir, produjeron el doble. 18. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No por nada tenía nada más capacidad de recibir 1,000 y además las 1,000 que recibió las usó mal. ¿Sí? ¿Qué hizo con lo que recibió? Lo escondió, es decir, no lo puso a trabajar. Ahora, esta parábola que habla Yeshua, o esta figura, analogía que habla Yeshua, Jesús, es una figura de lo que va a suceder cuando el Señor, el Mesías, venga y pida cuentas a sus siervos de lo que han hecho con lo que es suyo. Pregunto, ¿qué es lo que tienes muy probablemente en tus manos ahorita que Dios te ha dado, que estás leyendo? Su palabra. Dios te ha dado su palabra y te la ha mostrado, te la ha enseñado en mayor o menor medida de acuerdo a tu capacidad de ¿qué? De ponerla en práctica, de comprenderla y ponerla en práctica. Conforme tú la entiendes y la practicas, ¿qué va a suceder? Tienes mayor capacidad para recibir más de su palabra. Si la usas bien, si la pones en práctica, aumentas tu capacidad de recibir más. Si la recibes y nada más se queda ahí escondida en tu cabecita de oro y no la practicas, ¿qué va a suceder? Pues hasta lo que tienes de su palabra se te va a quitar. ¿Por qué? Porque no estás poniéndola a trabajar. Ahora, fíjate, de estos primeros dos van a recibir recompensa de su Señor. ¿Por qué? Porque han duplicado lo que recibieron. Es decir, lo entendieron y lo pusieron en práctica. Se duplica el conocimiento de la palabra y además hay otra forma de duplicar. Cuando tú enseñas lo que sabes y practicas a alguien más, ¿qué sucede? Te estás duplicando en otra persona. Bueno, no literalmente tú, ¿sí? No vamos a empezar aquí con clones. Lo que se está multiplicando en otros es tu entendimiento y práctica de la palabra. Están siguiendo tu ejemplo otras personas, entonces ya no nada más eres tú. Lo que tenías, alguien más también ya lo está conociendo y poniendo en práctica. Te multiplicaste en otro discípulo, discípula de Yeshua el Mesías, Jesucristo. Entonces dice el verso 23, a los primeros dos que fueron fieles, les dice: bien, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, hay una recompensa por hacer esto. Hay un premio, ¿sí? Pero cuando se presentó el que había recibido 1,000 monedas, dijo: Señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fíjate, ahí sí es un miedo malo. No estamos hablando de temor de Dios. Esto es miedo carnal. Miedo carnal. Fui y escondí tus 1,000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Sí, por lo menos. Por tanto, quítenle las 1,000 monedas y denlas al que tiene 10,000 monedas.
O sea que además de las 10,000 que le dieron, le van a dar las mías. Sí. ¿Por qué? Porque él sí fue fiel. Sí dio buenas cuentas. 29. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, qué feo le dice a este pobre, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. O sea que además ni siquiera va a estar donde está su Señor, va a estar en otro lugar donde hay tinieblas, hay llanto y hay un rechinar de dientes. ¡Ay, por qué! Ese no es un lugar donde tú y yo queramos estar, ¿verdad que no? Ok, ¿y por qué lo van a echar ahí? Porque ni siquiera de lo que recibió entregó un buen resultado. Ahora, ¿cuál era el buen resultado? No entregar lo mismo que recibió, entregar más de lo que se le dio. Y recuerda, esto es en el contexto de la palabra. ¿Cómo entregas más de lo que has recibido? Poniéndola en práctica. Y una vez que la pones en práctica, enseñándola a quienes te rodean. Entonces entregas buenas cuentas, porque ya no es nada más lo que recibiste, es lo que practicaste y es aquellos a quienes también enseñaste y están siguiendo el mismo ejemplo. Se multiplica, empezando por tu casa. ¿Ok? Todos hemos recibido, y ahorita voy a llegar para allá, pero todos hemos recibido la responsabilidad, la encomienda de enseñar por lo menos a los de nuestra casa, ¿sí? Ahora, el que fue negligente, lo poco que recibió lo escondió. ¿Qué quiere decir? Que nadie se entere que conozco de la palabra, que nadie sepa que yo soy de este pueblo, ¿sí? No la puso en práctica, no lo practicó. Es conocimiento que nada más se quedó en la cabeza, guardado como teoría, como quien lee cualquier otro libro. Eso no es lo que el Señor va a buscar cuando venga. Fue un creyente, tal vez, sí, era un siervo, pero en la práctica no hizo lo que debería hacer un buen siervo, ¿sí? Esto me conecta con algo más que dijo Yeshua, que cuando Él venga va a haber quienes son siervos, entre comillas, que le llaman Señor, pero que no hacen lo que Él dice. Es decir, no son fieles con las palabras del Mesías que Él ha encargado. No siguen su ejemplo. Son los que Él llama hacedores de maldad, anomía. ¿Ok? Entonces el punto aquí, amigos, amigas, es que cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado de su palabra, de lo que hemos entendido y conocido del ejemplo de Yeshua el Mesías, Jesucristo. Si lo sigues, si lo pones en práctica, bien hecho. Dios te va a dar más, te va a mostrar más y además te va a permitir que se lo enseñes y se lo compartas a otras personas. Tú vas a dar cuenta por lo que Dios te ha mostrado a ti, no por lo que Dios le muestre o le dé a alguien más. Ahora, cada uno conforme a su capacidad. Aquí te llamo la atención tantito, porque muchas veces queremos conocer y conocer y conocer más y más y saber más y escarbamos y buscamos lo oculto de la palabra. No es que sea malo, pero tiene que ir a la par con la práctica de lo que vamos conociendo. De otra manera, nuestro balance de cuentas va a ser negativo y nos va a ir mal. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Entonces, ¿es bueno buscar conocer de la palabra? Sí, en la medida en que la vamos poniendo en práctica. ¿Ok? Aguas. De otra manera, estamos pidiendo que nos pidan cuentas, hijo, muy por encima de lo que estamos
siendo capaces de entregar como resultado. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos personas bajo nuestro cuidado. Si tú eres papá o eres mamá, tienes personas bajo tu cuidado. Si tú eres un abuelo o abuela, tienes personas bajo tu cuidado. Si eres tío o tía, tienes personas bajo tu cuidado. ¿Sí? Si Dios te ha concedido el poder tener la responsabilidad y privilegio de dirigir a otros en una comunidad, tienes personas bajo tu cuidado. ¿Qué nos dice la palabra? Eso es algo de lo que también nos van a pedir cuentas, empezando por tus hijos e hijas. Dice Mateo 28:19. Mateo 28:19. Esta es la Biblia completa judía. Dice: por tanto, vayan y conviertan a personas de todas las naciones al cristianismo. ¿Suena? ¿Verdad que no dice eso? No dice conviértanlos al judaísmo tampoco, ni al catolicismo, ni a ningún otro ismo. ¿En qué debemos de convertir a las personas? Sapos, no, tampoco. Dice en esta versión, y bueno, diferentes maneras en otras versiones, pero es lo mismo: hagan discípulos. En esta dice: conviertan a personas de todas las naciones en talmidim, discípulos, sumergiéndolos en la realidad del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre. Sí, incluso hasta el final de la era. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir la palabra que hemos recibido? En personas que van a convertirse en discípulos, discípulas, obedientes de la palabra. ¿Ok? Que no nada más la escuchan y la saben, sino que la ponen en práctica. Hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. ¿Sale? Entonces, fíjate que lo que cuenta y de lo que nos van a pedir cuentas cuando lleguemos delante de nuestro Señor, no es de cuántas personas convencimos de que crean en Dios, o de que crean que Dios es uno, Ejad. Hasta los demonios creen. ¿De qué es de lo que nos van a pedir cuentas? No es de cuántas personas dirigimos a hacer una oración. No es de cuántas personas metimos a una congregación. De lo que nos van a pedir cuentas es de cuántas personas ayudamos a que se hicieran discípulas, que conocen, obedecen y practican las instrucciones y mandamientos de Dios. De eso nos van a pedir cuentas. Hagan discípulos, bautícenlos, sumérjanlos, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado, su palabra. De eso es de lo que nos van a pedir cuentas. Entonces, fíjate cómo esto es una cadenita de eventos. Conozco su palabra, la atesoro, la pongo en práctica. Y una vez que la pongo en práctica, ayudo a que otros también la conozcan y la practiquen ellos mismos. Eso es el tesoro que hemos recibido, del cual vamos a dar cuenta a nuestro Señor. ¿Ok? Juan 14:23 dice: Juan 14:23, respondió Yeshua, Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué cosa? Hasta de memoria. Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿no qué? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. La palabra que Yeshua habló es la palabra del Padre. Es la misma que tenemos desde el principio. Su Torah, su instrucción. Es lo que tenemos registrado en los escritos, los que tuvimos. Es lo que tenemos en boca de los profetas, los Nevi'im. ¿Sí? Esa es la palabra que Yeshua habló, que el Padre le dio y que dice que quienes le aman la van a guardar, la van a poner en práctica. Y para eso es que tenemos la ayuda de su Espíritu, no para andar haciendo cosas raras. Dice Juan 14:25, ahí despuesito: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Paracletos, el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el contexto a que se refiere, el Espíritu nos va a enseñar lo que dice la palabra y nos va a recordar la palabra. Para eso nos va a ayudar, para practicar la palabra de Dios, no para andar haciendo cosas que nada que ver. ¿Sale? Entonces recuerda el orden de eventos: conoce, guarda, practica la palabra, y entonces enséñale, empezando por los de tu casa, enséñale a otros cómo hacer lo mismo: conocer, guardar y practicar la palabra, lo mismo que tú ya haces. O sea, enseña con el ejemplo. ¿Sale? Y entonces vamos a poder dar buenas cuentas de nuestra mayordomía. Mateo 5:19. Te doy mucho texto en la escritura porque es necesario que veas que esto no es tu servidor hablando. Mateo 5:19, Dios habla hoy, dice: por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Lo que estamos diciendo: si practicas lo que conoces y se lo enseñas a otros, viene una recompensa. Serás llamado, conocido como un grande en el reino de los cielos. Si no, tiny, chiquitito, ahí pequeño. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como también yo lo soy de Cristo. ¿Cómo se llama eso? Un discípulo. ¿Y qué está diciendo este discípulo? Yo conozco, guardo, practico la palabra como Cristo. Imítenme a mí, como yo lo imito a Él. ¿Qué está haciendo Pablo? Multiplicarse. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Seguimos el mismo ejemplo. Conoce, practica, guarda la palabra, enséñale a otros a hacer lo mismo. Imítenme a mí como yo estoy imitando a Él, como Él imitó al Mesías Yeshua. ¿Ok? Y entonces vamos a dar muy buenas cuentas con un balance positivo, de tal manera que seremos buenos siervos, entraremos al gozo de nuestro Señor y encima seremos llamados grandes en su reino. ¿Ok? Si solo estamos buscando conocer mucho y no lo ponemos en práctica, chiquito, tiny, y en una de esas hasta te arrojan afuera las tinieblas donde están rechinando dientes. Mejor no le demos por ese camino. ¿Ok? Ahora, peor escenario, pero peorcísimo. Si no obedecemos y enseñamos a otros a no obedecer, no solo perdiste la recompensa, estás pero bien mal. Y vas de camino a algo que nadie quiere.
Aguas con eso, ¿ok? El que no me ama no guarda mis palabras, dijo Yeshua, Juan 14:24. No queremos estar en ese canal, en ese carril. Entonces Juan dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra. Yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Y guardas los mandamientos? Yo no creo que tenga que guardar los mandamientos. Entonces no amas a Dios. Porque el amor se tiene que demostrar, la fe se tiene que demostrar. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Sino que se demuestre con hechos, dice 1 Juan 3:18. Que no sean puras palabras. Señor, yo te amo. Señor, yo me entrego. Señor, toma mi vida en sacrificio. Señor. Ok, chido. Like. Pero que se vean tus acciones, no nada más en tus posts. Que se vea en tu manera de vivir, en toda la manera en que tú tratas a los de tu casa, en toda la manera en que tratas a los que tienen relación contigo. Que se vean que pones en práctica los mandamientos de Dios y además los compartes, los enseñas con el ejemplo y estás ayudando a otros a hacer lo mismo. Ahí se ve si realmente amamos a nuestro Dios y seguimos el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Que nuestro amor por Dios se vea en nuestras acciones. Que nuestra fe se vea en nuestras acciones. ¿Cómo? Siguiendo las pisadas del Mesías Yeshua, Jesucristo. ¿Ok? Bueno, este es el fundamento para lo que vamos a estudiar de la porción. La fe y el amor se ve en nuestras acciones. Ahora, ¿qué son los mandamientos de Dios? Son la manera en que mostramos nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo, porque todos los mandamientos te tienen que llevar a esos dos principios fundamentales: amar a Dios y amar a tu prójimo. Empezando por las 10 palabras. ¿De qué tratan las 10 palabras? 4 de ellas: respeto a Dios, honra a Dios, temor a Dios, amor a Dios. Las otras 6: respeta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a otros como quieras que otros hagan contigo. Entonces entendamos, amigos, los mandamientos, que no son 613, pero bueno, digamos así globalmente, 613 mandamientos, son la manera en que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Sí? Es la manera. El fundamento para seguir los mandamientos es ¿qué cosa? El amor. El amor a Dios, el amor a los demás. Levítico 19:11. Aquí está el fundamento, o la primera vez que es expuesto ciertos mandamientos que vamos a ver repetidos en la porción en Deuteronomio de Barim. Levítico 19:11. Quiero que vayas ahí y leas conmigo. Dijimos que esto es amar a Dios y amor al prójimo. De hecho, la porción tiene que ver más que nada hoy con amor al prójimo. ¿Ok? Levítico 19:11 dice: no robaréis. ¿Qué es robar? Tomar lo que le pertenece a otro, que no es tuyo. No mentiréis, decir mentiras. Ni os engañaréis el uno al otro. ¿Contra quién va la ofensa? Contra mi prójimo. No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Estás ofendiendo a Dios y estás engañando al prójimo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No vas a abusar de tu prójimo y no vas a tomar lo que le pertenece a tu prójimo. Y no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente.
híjole, ya tengo ahí tu paga, pero pues está en la casa, mañana te pago, ¿ok? No retener lo que le pertenece justamente a otra persona por su trabajo. Eso todo tiene que ver con cómo se ama al prójimo, no nada más de dientes o de labios para afuera, sino con acciones que demuestran respeto, amor. Mira, el respeto no es otra cosa que amor, ¿sí? De una manera más formal, de una manera, pues, a una persona que no es tan cercana a ti. Pero el respeto a los demás es una forma de amor. Ahora, de aquí, de este fundamento en la instrucción o ley de Dios, es que Yeshua dice Mateo 7:12. Y recuerda, Yeshua no le quita, no le agrega, no cambia lo que dice la ley, simplemente lo cumple. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley, la Torá y los profetas. O sea, el resumen a lo que te llevan todos los mandamientos es: haz a otros como quieres que otros hagan contigo, que es amor, es respeto, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver varios mandamientos, instrucciones que tienen que ver con respeto, amor al prójimo, respeto, amor a las propiedades o bienes del prójimo. Y obviamente esto tiene que ver con justicia. La semana pasada hablamos de justicia, de jueces, de oficiales, de reyes, de cómo es la justicia de Dios. Esto viene sobre ese fundamento. Ok, si no lo viste, échate un clavado, chécalo. Pero ese es el fundamento, la justicia de Dios para lo que viene aquí. Entonces, Deuteronomio 22:1, Devarim 22:1 dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y Yeshua menciona esto incluso en el contexto de Shabbat. Ahora, ¿por qué es importante? Porque lo que nos está diciendo aquí la palabra, Dios en su palabra, es que tienes que respetar lo que pertenece a tu hermano. Y en el contexto hermano se refiere a otro israelita, a alguien que es parte del pueblo, de la comunidad. Ahora, no quiere decir que nada más es exclusivo de los de la comunidad. No, no puedes tomar lo que no es tuyo. Y si no es tuyo, quiere decir que le pertenece a alguien más. No es como que anda perdido y no tiene dueño. ¿Sí? Es de alguien. Una vaquita silvestre me la encontré y pues le hice barbacoa. Es de alguien esa vaquita. ¿Sale? El chivito o el perrito. Ay, mira qué bonito perrito. Es un Yorkshire Terrier, de esos que me gustan, y anda solito. Me lo voy a llevar porque pues está solito. Pobrecito. Y resulta que ese perro era de alguien, mío, y te lo robaste. No les guardo rencor, pero sí, alguien nos robó a Nikki hace años. Es de alguien. Ese perro, esa vaca, ese coche que te encontraste ahí con las llaves puestas y los vidrios abajo, es de alguien. Esa cartera, ese celular, por favor, que te encontraste, es de alguien. Ahora, ¿qué dice aquí? Que lo vas a guardar y vas a esperar hasta que llegue el dueño y se lo vas a devolver. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que demuestras respeto o amor por tu prójimo, el dueño legítimo de eso que te encontraste, aún si no lo conoces o no la conoces. ¿Ok?
No es como que pues el que se lo encontró se lo quedó. Eso no está en la Biblia. Y eso no tiene lugar en el pueblo de Dios. ¿Sale? Y el otro principio que estableces aquí: si ves que el animal de tu prójimo está batallando, lo vas a ayudar. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedes negar la ayuda a tu prójimo. Que si ves que tu prójimo está en necesidad, en dificultad y necesita ayuda, o incluso algo que le pertenece a tu prójimo, un perrito, un animal o lo que sea, necesita ayuda, por amor y por respeto al prójimo lo vas a ayudar. Es decir, si me encontré el perrito descarriado de mi vecino, lo voy a guardar, se lo voy a alimentar, lo voy a tener ahí hasta que llegue y se lo voy a dar. Estoy cuidando lo que no es mío. ¿Y qué dice la palabra? Que si eres fiel con lo que no es tuyo, Dios te dará lo tuyo. Se conecta con esto. Ahora seguimos. Hay otros versos en esta porción que hablan de mismos principios. Deuteronomio 23:19 también tiene que ver. 23:19 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero. Todo tiene que ver con respeto al prójimo, amor al prójimo, respeto a sus propiedades, respeto a lo que es suyo. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, es decir, te presto una bolsa, me devuelves dos, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Ahora hay parámetros. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Es decir, que un banco entre hermanos quiebra. ¿Por qué? Porque no puedes cobrar intereses, básicamente. Al que es parte del pueblo no le puedes cobrar intereses, sea que le hayas prestado dinero, sea que le hayas prestado un bien, sea que le hayas prestado comida, no le puedes exigir intereses si es parte de la comunidad, porque tienen un mismo Dios, un mismo Padre que es dueño de todo, incluso de lo que estás prestando. Y Él dice: no puedes pedirle más de lo que le estás prestando. Ahora, yo creo que ya te estás dando cuenta que el principio de tener propiedades y bienes es totalmente legítimo en la Biblia. Tú puedes tener bienes y propiedades tuyos que otros tienen que respetar. Y por lo mismo tú tienes que respetar lo que es de otros. Eso está en la Biblia. Ahora, en cuanto a esto, no puedes pedir no puedes pedir intereses de algo que prestaste a alguien del pueblo. Pero si no es parte del pueblo, ahí está la instrucción, dice: sí puedes pedir intereses. O sea que un banco para los que no son pueblos sí funciona. ¿Por qué? Porque a alguien que no es parte del pueblo sí le puedes cobrar intereses. Lo que no puedes hacer es usura, que ese es otro tema, ¿ok? Pero eso es lo que dice la palabra. Ahora, lo que no está escrito, no leímos y no dice, es que no puedas pedir que te devuelvan lo prestado. Que ahí es donde muchas veces en el contexto cristiano patinamos. Aquí no dice que no puedas pedir de vuelta lo que prestaste, o que no debas devolver lo que alguien te prestó porque es hermano o hermana o es de la comunidad. Eso no está ahí. Mateo 5:42. Y no te preocupes, en un momento vamos a ver cómo Yeshua toma todo esto, cómo lo enseña. Mateo 5:42 dice: al que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice? No se lo rehuses, no se lo niegues. Ahora, dice Yeshua que lo regales. Eso no es lo que está diciendo ahí.
Dice que al que te pida, le des, y que al que te pida prestado, no se lo niegues. Fíjate cómo el Mesías no contradice y no cambia lo que ya Dios estableció en sus mandamientos. Ahora, no dice que estás libre de devolver lo que te prestaron. Y no dice que eres libre de pagar lo que debes. De hecho, esa es una señal de que una persona verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha vuelto a ser parte del pueblo, que paga lo que debe. Tremendo. Yo he escuchado muchas personas que enseñan algo totalmente contrario a lo que dice la palabra. El ejemplo más claro es chiquitito, pero poderoso. Adivina quién es el ejemplo de esto. Zaqueo. Era un chaparrito así que vivía en Jericó, y nos ha gustado la canción. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Zaqueo? Vamos a Lucas 19:8. Lucas 19:8. Cuando Yeshua entra a la casa de Zaqueo, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué está demostrando ahí? Que el dinero no es su Dios, que tiene misericordia del que tiene necesidad y puede dar, y que está arrepentido. Pero esa es la que sigue. Y si en algo he defraudado a alguno, pues perdón, borrón y cuenta nueva. Ya, perdónenme, ya me arrepentí, pedí perdón a Dios, Dios me perdonó, no lo vuelvo a hacer. Ahí está, quedamos, listo. Eso no es lo que dice. Y eso no es lo que dice la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces lo que tomé y no devolví. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Tremendo. ¿Sabes qué hubiera pasado si Zaqueo defrauda, roba y de repente dice: bueno, pero ya me arrepentí, ya pedí perdón y ya Dios me salvó, me libró, me perdonó, borrón y cuenta nueva? ¿Sabes qué estaría demostrando ahí? Falta de amor al prójimo y falta de respeto por lo que pertenece a alguien más. Y eso contradice el amor, contradice lo que Dios estableció en su escritura como amor al prójimo, sus mandamientos. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Verdaderamente está comprometido y convencido de que tiene que deshacer el daño, restituir a quien ha ofendido, y está dispuesto a hacerlo, como lo indica la ley, 4 veces al que le haya robado, al que haya cometido yo fraude en contra suya. Ahí te das cuenta que verdaderamente ha recibido palabra y está poniéndola en práctica. Es un verdadero discípulo. ¿Querías decir algo, hijo? Contexto de la historia, ¿sí, verdad? Bueno, pero lo importante es lo que hizo Zaqueo. Luego checamos el dato histórico, ¿sí? ¿Cómo sabemos que Zaqueo verdaderamente ha recibido la palabra? No por lo que dice, por lo que hace. Se ve en sus acciones. Deuteronomio 23:24. Todo esto tiene que ver con amor al prójimo, tiene que ver con los mandamientos, instrucciones de Dios, que tienen que ver con respeto a las pertenencias, bienes o persona del prójimo. Deuteronomio 23:24.
Cuando entres en la viña de tu prójimo, su cultivo, podrás comer uvas hasta saciarte. Mas, ¿qué dice? No pondrás en tu cesto, en tu canastita, en tu saquito para llevar. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, como hicieron unos discípulos en alguna ocasión. Mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. No vas a sacar el tractor para cosecharlo del prójimo y llevártelo a tu casa. Fíjate qué tremendo. Ahí estás viendo misericordia, amor al que tiene hambre. Dale, pero no para llevar, ¿sí? Para que coma y quede saciado mientras está en tu casa. No para que tome de más y se lleve para no tener que trabajar, que esa es otra cosa. Entonces, si yo voy a la casa de mi prójimo y tiene galletitas y tiene papitas, pues ¿qué puedo hacer? Comer hasta retacarme. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Ay, mira, traigo mi topper, ¿me lo llenas? Eso no es amor, ni de un lado para el otro, ni viceversa, ¿sí? Eso ya es abuso. A menos que el dueño te lo quiera dar, entonces completamente eres libre, ¿sí? Pero no de decir, ay, mira, vecino, qué padre que ya compraste café, déjame, traigo mi bote para llenar. No, te echas el cafecito en casa del vecino, nada más. ¿Ok? Y así mantenemos el amor. Mira, en el Nuevo Pacto en una ocasión también dice que cuando vayas a fiesta de la comunidad, comas en tu casa para que cuando llegues a la fiesta no estés viendo y peleando y tratando de llenarte, ¿ok? Eso tiene que ver con el respeto, con el amor, con el recibir, pero sin abusar de los demás, ¿sale? Eso está en la palabra y es un principio. Seguimos, 24:10. Son cosas bien sencillas, pero bien prácticas, formas en que mostramos amor. 24:10, Deuteronomio, dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es prenda? Algo en garantía para que te devuelva lo que le prestaste. Es decir, que si le prestas algo, no vas a tomar otra cosa en garantía, ¿sí? No vas a entrar en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Esa persona a la que tú le prestas te va a dar lo que él quiera darte en prenda. No te vas a meter a exigirle, pero entonces me vas a dar, no sé, el carro en garantía. Y mira, esto tiene que ver con sí justicia, sí orden, sí respeto, pero también misericordia. No vas a humillar a aquella persona que está en necesidad de pedirte algo prestado. Sí es correcto que te dé algo en garantía, pero no es correcto que tú te metas a su casa a exigir, a demandar, a humillar, a exhibir públicamente a esa persona. ¿Ok? Entonces, y esto va de la mano con no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, hay que devolver lo prestado. Sí se puede tomar garantía si la persona te la da, pero no es algo que tú te vas a meter a exigir o a demandar. Ahora, fíjate, te sigue ampliando el contexto el verso 12. Y todo esto nos ayuda a tener una buena convivencia, a mantener el amor entre hermanos en una comunidad, a que no se den pleitos o broncas por no manejar, no entender bien cómo debe de prestarse o tomarse prestado, no entender los principios que rigen el respeto a el prójimo y a lo que el prójimo tiene, que eso se da mucho,
se dan muchas broncas en las comunidades, en las congregaciones por no saber, no respetar estos principios, ¿sí? Verso 12. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Es decir, si el hombre es pobre y te dio en prenda su cama, que ese es el ejemplo, su cobija, o te dio en prenda su animal de trabajo, su coche, ese es como lo adaptas hoy. No te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, ojo, o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Aquí ya no importa si es parte de la comunidad o no. No vas a oprimir al trabajador pobre que está en tus comunidades. En su día le darás su jornal. Lo que trabajó ese día, se lo pagas ese día. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh y sea en ti pecado. ¿Qué puede ser pecado? Cuando una persona pobre trabaja para ti y tú le retienes el pago de su trabajo. Eso puede ser pecado. Cuando una persona pobre pide un préstamo y en garantía te da algo que necesita para poder vivir y tú se lo retienes hasta que pague lo que debe, a riesgo y peligro de su vida, eso es pecado. Porque por sobre todas las cosas está el valor de la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, no retener el sustento o la fuente de ingresos de una persona pobre, incluso si te la da en garantía. ¿Sí? No oprimir o aprovecharse de los pobres. Y ahí no importa si es del pueblo o no es del pueblo. No te aproveches, no explotes, no oprimas al que es pobre y dale el pago por su trabajo el mismo día, porque es su sustento y no tiene otra forma de vivir. Eso es misericordia, eso es respeto a Dios y respeto al prójimo. Seguimos, 25:1. Fíjate cómo en esto vemos misericordia y justicia, van de la mano, ¿ok? Amor y respeto van de la mano. 25:1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada con respecto a los tribunales, el concilio o el Sanedrín, los oficiales, ¿sí? Se debe hacer justicia. El que es justo debe de recibir justicia. No importa si es rico o pobre. El que ha sido culpable debe de ser condenado. No importa si es rico o pobre. Debe de hacerse justicia. ¿Ok? Para eso está el tribunal. No para darle al pueblo lo que quiera, no para darle gusto al que tiene o al que no tiene. Está para hacer justicia. Obvio, el contexto de esto, los parámetros son el pueblo de Israel, los que son parte de la comunidad. 25:4. Este es muy interesante. 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Qué tremendo este principio, porque Pablo lo toma para explicar algo que está mucho más allá de la aplicación literal, ¿sí? No le pongas bozal al buey cuando está trillando. ¿Eso qué quiere decir?
que debes dejar que el buey pueda comer mientras trabaja. ¿Sí? Ahora, Pablo toma esto y dice, Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Y aquí vemos varios niveles en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Mira, no nada más está el amor a Dios y el amor al prójimo, incluso puedes ver un respeto, un cuidado, un amor por la creación y por los seres vivos que están en la creación. Tremendo. Ese es otro tema. Pero se cuida la vida de los animales. Y debes de cuidar la vida de los animales si eres parte del pueblo. ¿Sí? Los animales que trabajan para ti, los animales que te encuentras en el campo, hablamos de la ave que tiene a sus polluelos. ¿Sí? Hay un cuidado, un amor, un respeto por los animales y la creación también. Pero bueno, volvamos con las personas. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo acabamos de leer y establecer con la ley de Dios. El obrero es digno de su salario, págale lo que debes, págale por el trabajo que hizo. No es un favor y no es una ofrenda. Es el pago del trabajo que se hizo. Y no le pongas bozal al buey cuando está trillando. Pero Pablo lo toma para enseñar que esto aplica primeramente a las personas. Si una persona hace un trabajo para ti, debe de poder recibir el pago por ese trabajo. Si una persona está trabajando como buey, el animal, debe de poder comer del trabajo que está realizando. Y Pablo lo aplica específicamente a aquellos que se ocupan de enseñar y predicar la palabra, como cualquier otro obrero o trabajador. Mira, hay problemas comúnmente en esto, en el contexto cristiano, porque muchas veces me ha tocado ver, me han contado, no, yo lo he visto, que cuando una persona realiza un trabajo en el contexto de una congregación o un edificio, un templo, a veces se entiende que pues casi que lo tiene que hacer de gratis. ¿Sabes qué? Se le tiene que pagar su justo salario a esa persona porque ha realizado un trabajo, incluso si su trabajo ha sido nada más enseñar la palabra. Debe de recibir lo necesario para subsistir. Y eso está establecido en la palabra y es de lo que está hablando. No es algo que se le da a esa persona que hizo un trabajo para la comunidad, para el templo, para lo que sea. No es algo que se le da como un favor. Ay, pues mira, te voy a dar una ofrenda. No. Si se realizó un trabajo, lo que se le tiene que dar es un pago por ese trabajo. Y eso es algo que en Latinoamérica tenemos que entender bien. Y he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, conocer muchísimas congregaciones en toda América, y esto es muy, muy común en Latinoamérica. Que se da una ofrenda cuando en realidad lo que se tiene que dar es un pago por un trabajo. ¿Sí? Ahora, Pablo lo establece para los que enseñan y predican la palabra, pero esto aplica a todos aquellos que de alguna manera están trabajando, realizando un esfuerzo, poniendo de su tiempo, de su dedicación, de sus medios para realizar un trabajo. El hecho de que sea para una comunidad o para Dios no implica, entonces lo deben de hacer gratis. Eso no está en la palabra. ¿Se hace por amor? Sí. Tanto como alguien que trabaja en otra cosa le pone amor
a su trabajo. Claro que sí. Pero debe de haber un resultado del que pueda subsistir. Y eso está en toda la Biblia. Ahora, en la Biblia hemos visto, hay principios de la propiedad, el derecho a la propiedad, el derecho a tener tierras, el derecho a tener bienes, incluso el derecho a tener siervos, personas que trabajan para ti. Se establece el respeto a los derechos y propiedades de otros. Y también se establecen cuáles son los principios de justicia de acuerdo a Dios para mantener una buena convivencia entre el pueblo. Ahora, me he encontrado por ahí también enseñanzas o dichos de personas que de pronto dicen: oye, no, pero entre los discípulos de Jesús ya no había propiedad privada, todos tenían todas las cosas en común, todos vendían todo y tenían todos para todo. Y se usa como una manera de querer cambiar lo que está en la ley. Si no, eso era antes. Ahora todos tienen lo de todos y nada es de nadie y todos tienen todo en común. Y sí, como que era una onda comunista, socialista, todo es de todos y a nadie le falta. Y ¿sabes qué? Muchas veces por no ver el contexto de la escritura, llegamos a contradecir lo que dice Dios en su palabra. Quiero que lo veamos para que lo entendamos como está ahí. Hechos 2:43. Y es muy importante porque esta es una de las cosas que el antimesías va a usar para engañar incluso a los escogidos. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Ok, punto número 1 entre los creyentes de el Mesías Yeshua Jesucristo. Había temor a Dios. Punto 1. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había poder sobrenatural. Todos los que habían creído estaban juntos. A ver, hijos, si estoy leyendo bien. ¿Quiénes estaban juntos? Los que habían creído y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes? Los que habían creído que tenían temor de Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta clase de unidad es algo muy precioso y muy raro. En algunos pocos momentos en mi vida he podido experimentar esta clase de unidad con otras personas también creyentes del Mesías, siervos del Mesías, en donde verdaderamente no tienes barreras y nadie dice que una cosa es mía o tuya. Es raro y es súper valioso, es precioso, pero es muy raro. Mira, Hechos 4:32. 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué nos dice? Había unidad de pensamiento y de sentimiento. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Quiénes? Los que habían creído, que eran unánimes en el corazón y en el alma. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Mesías Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Había poder de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Que todos tenían lo necesario y que a nadie le faltaba nada. No es que unos tenían más y otros andaban sufriendo. A nadie le faltaba nada y todos tenían lo necesario. Entonces, uno que mencionamos mucho a veces, Joseph, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Pues si no lo habías visto, lo he comentado antes, Bernabé era un levita. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este levita vendió la heredad que tenía y lo dio ¿a quiénes? ¿A los sacerdotes del templo? No, a los apóstoles, a los enviados a predicar y enseñar la palabra. Y de ahí vemos que son habilitados para recibir también lo que se tiene que dar a los que enseñan y predican la palabra, los apóstoles. Ok, ahora, esta es la historia que muchas veces se toma fuera de contexto para decir, ya ves, todos necesitamos tener todas las cosas en común, es válido, vende todo y que se administre y se reparta entre todos y que no haya pobres. Y suena muy bonito en teoría, pero se nos va y pasamos por alto el contexto, y el contexto es la clave aquí. Se pasan muchos detalles por alto. Primero, todas estas personas eran, ¿qué cosa? Discípulos del Mesías Yeshua. Tenían un mismo corazón, un mismo sentir, y todos perseveraban unánimes en la instrucción de la palabra y el ejemplo del Mesías dado por los apóstoles. Eran discípulos del Mesías. Otra cosa que se pasa por alto: ¿quiénes eran los que administraban los bienes? Los apóstoles. Entonces, ¿en quién confiaron para poner todos sus bienes y que los repartieran y administraran? En los apóstoles del Mesías Yeshua, que caminaron, vivieron, comieron, durmieron, sufrieron con él. No era cualquier persona quien administraba esos bienes. Otra cosa que pasamos por alto: se administraba de tal manera que no le faltara nada a nadie. No de tal manera que todos estuvieran igual de pobres. De tal manera que no le faltara nada a nadie y todos tuvieran lo necesario para subsistir. Y no había uno que por ahí se estaba guardando todo. Ese ya se murió, se ahorcó. Era Judas. Otra cosa que se pasa por alto: todos seguían trabajando para obtener su alimento. No es como que, bueno, pues ya de aquí nos van a dar a comer a todos, ya no tenemos que trabajar. ¡Yay! Todos seguían trabajando. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 que el que no trabaja, que no coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces no hay de que, bueno, como ya repartimos todo y los discípulos, los apóstoles están repartiendo para que todos tengan que comer, yo ya no tengo que trabajar. ¡Yay! No hay eso. Tenían que trabajar para obtener su sustento. Entonces, ¿para qué fue todo esto? Para que a nadie le faltara lo necesario para vivir. ¿Sí? Y finalmente, un detalle enorme que se pasa por alto de esta historia. Inmediatamente en Hechos capítulo 5, seguidito de esto, tenemos el ejemplo de lo que pasa cuando alguien quiere engañar, quiere cometer fraude. Viene la historia de dos personas, esposos, Ananías y Zafira, que hicieron algo muy inocente a lo mejor. No es como que estaban aprovechándose, robando. No es como que estaban tomando de lo que ponían ahí todos para hacer su propia cosa por otro lado. Simplemente
trajeron lo que tenían y se guardaron una parte, y a la hora de declararlo dijeron: no, esto es todo. Qué fácil, qué sencillo, qué inocente. Una mentira de algo que era suyo. Y ándale, que Pedro les dice: están engañando a Dios. Y los dos mueren fulminados en un instante, castigados inmediatamente por la falta por Dios. Y eso que produjo en todos los demás 5 poderosas razones para mantenerse íntegros: temor de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien hacía algo indebido, si alguien mentía, si alguien tomaba lo que no debía, o tomaba de más, o no daba lo que se suponía que estaba dando, Dios juzgaba inmediatamente y el castigo era la muerte. Y eso produce temor. Ahora, con esos cuantos puntos, quiero que te des cuenta que nosotros el día de hoy vivimos en un contexto totalmente diferente, totalmente distinto. Estamos entre personas que no son pueblo. Estamos entre personas que no siguen en la unidad de la palabra. Estamos entre personas que no tienen temor a Dios. Personas que no tienen temor a un juicio de parte de Dios si hacen lo que no es debido. En otras palabras, estamos en un contexto en el cual esto es no viable. No cumplimos con los parámetros de lo que estaba sucediendo ahí, pero ni de lejos. No hay temor de Dios, no hay apóstoles que caminaron con Yeshua y tienen temor a Dios administrando, no hay la unidad en la fe, en la palabra. Simplemente ahorita se me podrían ocurrir 1000 temas que puedo mencionar, y de ahí a cada quien sale por su lado con una opinión distinta. Creyentes. Entonces, nada más date cuenta, el tener todas las cosas en común ahorita no es viable. Y si no es viable en el pueblo, mucho menos fuera del pueblo, entre no creyentes con los cuales no hay unidad y no hay temor a Dios. Olvídalo. Esto no se puede porque no se da el contexto que está en la palabra. Ahora, ¿cuándo es posible que sí se pueda dar? Cuando venga el Mesías y establezca su reino y haya unidad y haya temor a Dios. Entonces puede ser que esto sea viable nuevamente. ¿Por qué estoy tocando este punto tan controversial a veces o tan incómodo a veces? ¿Sabes por qué? Porque esta cosa que estamos hablando es algo de lo que va a proponer el anticristo, el antimesías. Y aún a los escogidos puede llegar a engañar. ¿Qué es lo que va a proponer el antimesías? Tengamos todos un solo pueblo. Seamos todos de un solo gobierno. Tengamos todos una sola fe y todos tengamos todas las cosas en común. ¿Suena bien? Eso es lo que el antimesías va a decir cuando venga, y aún a los escogidos, si es posible, los va a engañar. ¿Cuál es el problema con esto? Que contradice las leyes de Dios, que son la manera en que mostramos respeto y amor al prójimo y a Dios. Entonces, cuando venga el Mesías y establezca su reino y tengamos todos la unidad en nuestra fe y tengamos todos temor a Dios, entonces puede suceder esto. Cuidado, cuidado, ¿sale? Ahora, ¿qué dijo Yeshua con respecto a esto? ¿En realidad cambió lo que dice la palabra? ¿Le agregó, le quitó a lo que dice la palabra? Ya hemos hablado de estas cosas. Si él hubiera hecho algo así, entonces él se hubiera descalificado como el Mesías. No lo hizo, obviamente.
pero sí enseñó, profundizó, explicó y amplió el significado de estas palabras. Y quiero que lo veas. Mateo 5:17, toma nota por favor. Mateo 5:17 hasta el capítulo 6:4. Tenemos a Yeshua, Jesús, enseñando paralelamente a lo que dicen estas leyes sobre el amor al prójimo, el respeto a los bienes, propiedades del prójimo y la misericordia. Es algo que va paralelo. Es como si Yeshua toma todo esto y entonces empieza a explicar y enseñar, pues ahora sí que su aplicación. Desde el 5:17 hasta el 6:4. Ejemplo. 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Para empezar, no digan que los estoy cambiando, quitando o agregando. Simplemente estoy explicándoles y cumpliendo con lo que ellos dicen. Ahora, sigue diciendo. Ahí en el 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo. Eso es una palabra como que subidita de tono, así como que quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo. Bueno, primero expliquemos. Cuando dice pero, necesitamos entender de dónde viene esa palabra y lo que quiere decir, lo que no quiere decir. Sí, porque dice Yeshua, pero yo os digo. Y muchas veces en el contexto, sobre todo cristiano, se nos ha enseñado que cuando dice pero, es que está cambiando. Cuando dice pero, es que dice, bueno, eso fue, ya no, ahora es esto. Ahí hay una contradicción porque mismo Yeshua dijo, yo no vine a cambiar o a quitar, vine a cumplir. Entendamos qué significa esa palabrita pero. Viene del griego de. En el diccionario Strong 1161 de, y es una partícula adversativa o continuativa, en este caso continuativa, que se puede traducir como y, o en español diríamos bien, es decir, verdaderamente, o como en unas versiones traduce, en verdad yo os digo. Es decir, y esto es importante, no está contradiciendo lo anterior, está explicando lo anterior. Como cuando dices, es decir, o cuando dices, bien, por eso, o cuando dices, verdaderamente así es, y lo explicas. Entonces, cada vez que tú veas que Jesús, Yeshua, dice en la palabra, pero yo os digo, necesitas tomar esa nota mental. Lo que está diciendo es, bien, ok, lo que quiero decir es, o verdaderamente lo que estamos diciendo es esto, ok. No es una contradicción o negación de lo que acaba de establecer. ¿Sale? Una pequeña palabrita, pero puede hacer una gran diferencia si no se interpreta bien. No cambia, no quita, no agrega, no niega. Él explica el mandamiento. Entonces, cuando dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga. Es decir, mira, matar no nada más es quitarle la vida a una persona. Cuando tú te enojas y con tus palabras estás ofendiendo o hablando mal de una persona, el principio detrás de eso es el mismo que cuando quitas la vida a una persona.
Y eso es lo que está explicando Yeshua. No quita, no cambia, sino que te da el entendimiento de todo lo que implica el mandamiento. No es nada más quitar la vida físicamente. Es insultar, difamar, es agredir con tus palabras a una persona. El principio detrás de es el mismo, es el odio al prójimo. Y es lo mismo que matar. Entonces, ¿cómo lo aplicas tú? Pues no es nada más que no mates físicamente. Ten cuidado con lo que albergas en tu corazón, con las palabras que hablas con respecto a alguien más, especialmente si es una persona de la comunidad o de tu familia. Ten cuidado de que esas palabras no vayan llenas de odio, porque el principio es el mismo que el asesinato. Inclusive las palabras, correcto, como dice mi esposa, las palabras que te hablas a ti mismo. Ay, qué burro soy, porque siempre la riego, es que no sirvo para nada. Ay, estás hablando muerte con tus palabras a ti mismo. Eso es como el asesinato, eso es como el suicidio. Te estás matando a ti mismo, ¿sí? Ten cuidado con las palabras y los pensamientos que hablas a ti mismo. El principio está ahí. 5:24. Cuando te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Reconcíliate. Antes de presentar tus ofrendas a Dios, antes de venir delante de Dios, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana. Si no, eso va a ser un estorbo en tu comunión con Dios. Reconcíliate. Otra, verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Mas, es decir, bien, verdaderamente, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, el adulterio no comienza en el acto mismo de el adulterio. El adulterio comienza cuando se permite que los ojos codicien a una persona que no es el cónyuge. Es decir, el adulterio de David, ¿dónde comenzó? En el momento en que vio a Betsabé bañándose y la codició. Yeshua no cambió nada. Está explicando para que podamos entender mejor y tengamos cuidado con lo que permitimos que entre por nuestros ojos a nuestro corazón, y entonces da a luz el pecado, como fue desde el huerto cuando se vio y codició el fruto prohibido. Y ojo, aquí una nota al margen. Sé sabio, sé sabia. ¿Sabes qué es lo que más tienta? ¿Sabes qué es lo que más promueve esa codicia que se puede convertir en adulterio? Lo acabamos de decir. Lo que está prohibido. Puedes tener derecho a todo menos una cosa. ¿Y sabes qué es lo que más trabajo te va a costar? Esa cosa. Me han dicho. No, lo hemos vivido todos. Te pueden decir: mira, de estas películas escoge la que quieras menos esta. Ah, pues esa es la que quería ver, hombre. De todas las personas con las que puedes tener amistad, escoge la que quieras menos esta. ¿Por qué no puedo? No me dejan hacer nada. Me han dicho. ¿Sí? No, camínale unos años después. Mira, ok, cásate con quien quieras, de fulano a mengano escógele tú, pero este no. Ah, pero
Está en la naturaleza. Está en la naturaleza. Correcto, hija. Capaz que ni querías, pero como te dijeron que ese no, pues ese es el que quieres. Esa es la rebeldía y la naturaleza que está en nuestro corazón engañoso. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con lo que ven tus ojitos, porque muy probablemente están siendo dirigidos a la única cosa que se te dijo que no puedes, que no debes ni considerar, que no puedes tomar, que no es tuyo para disponer de ello. ¿Ok? Sea una persona, sea una relación, sean finanzas, sean bienes, sea lo que sea. Cuidado. El adulterio comienza con lo que ven los ojos, que se convierte en un deseo prohibido en el corazón. Mateo 5:31. Y este tema es para mucho. Dice Yeshua: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Más bien, entonces, es decir, verdaderamente, yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de qué cosa. Lea ahí, por favor, bien claro. ¿De qué cosa? ¿Te das cuenta que no dice adulterio? ¿Dice qué? Fornicación. El que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo hemos estado comentando en los estudios pasados. ¿Por qué es que dice fornicación? ¿Qué es lo que dice la ley y los mandamientos con respecto a la carta de divorcio? A ver si alguien se acuerda. ¿En qué momento era permitido dar una carta de divorcio? Hay un solo caso. Exactamente. A ver si alguno de ustedes allá se acuerda. El único caso en el cual Moisés permite por concesión dar carta de divorcio es cuando en la noche de bodas se descubre que la novia no es virgen y ha habido fornicación. De hecho, ese tema también viene aquí, por eso era muy importante la sábana, con la evidencia de sangre de la virginidad de la novia, que era para protección de la novia, que el padre de la novia guardaba esa sábana como una evidencia. ¿Por qué? Porque entonces, si el novio por cualquier razón después quería echarse para atrás y se le ocurría difamar a la novia diciendo que no era virgen, el padre podía sacar la sábana y decir: aquí está la evidencia de la virginidad, está difamando a mi hija. ¿Ok? Ahora, la única posibilidad para una carta de divorcio era si la novia no era virgen, y entonces se pasaba a otro tipo de situación. Pero por eso es que Yeshua dice que la única causa válida para repudiarla a una mujer, darle divorcio, era si había fornicación, es decir, relaciones sexuales previas al matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué previas? Porque si son después de que ya se dio el matrimonio, ya no es fornicación, es adulterio, y el adulterio es totalmente otra cosa. Ahí es pena de muerte. ¿Sí? Y bueno, esto se presta para muchos otros puntos y comas y detalles, y puede ser y cómo y así allá. Y esta porción también trata con muchos esos detalles. No lo vamos a ver ahorita, pero el principio aquí es el respeto a la vida, la integridad y el buen nombre de la novia. ¿Ok? Por eso es que no se permitía el simplemente divorciarse por cualquier razón, por cualquier causa. Porque ¿a quién se estaba cometiendo la afrenta? A la novia, que quedaba desprotegida, señalada y humillada. Todo esto es para protección de la novia o ya esposa, que tenía derecho a que se le cumpliera con todo lo que el marido tenía que proveer a la esposa. ¿Ok?
Y bueno, hay otros temas aquí muy escabrosos, pero todo tiene que ver con el amor y el proteger el buen nombre y la vida de una virgen, de una novia. Ahora, seguimos. De veras, hay mucho más que podríamos hablar ahí, pero no acabamos. 5:38. Oísteis que fue dicho, y este es muy, muy sonado, muy conocido: ojo por ojo y diente por diente. Ok, para empezar, parámetros, contexto. Quienes leyeron la porción, ¿en dónde es que aplica ojo por ojo y diente por diente? No es en cualquier situación, no es en cualquier caso. Es algo que se estableció bajo parámetros bien específicos, ¿sí? Y yo te menciono 3. Cuando hay un pleito entre 2 personas y una mujer embarazada sale lastimada, se aplica ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el que la lastimó tiene que restituir de acuerdo al daño causado a esa mujer embarazada en un pleito bien específico. Otro, cuando 2 personas están buscando causarse daño con intención. Es decir, están peleando porque se odian con odio jarocho. Y entonces hay un daño. Ahí aplica, se restituye, se retribuye, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es la causa en común? Odio. ¿Sí? Y el otro caso en que aplica el ojo por ojo y diente por diente es, ¿quién se acuerda? Lo vimos la semana pasada. Un caso específico donde a una persona se le aplica lo que querías hacer, se te va a hacer a ti. Exactamente. Exactamente. Cuando se da falso testimonio en contra de una persona, a los testigos falsos se les aplica ojo por ojo, diente por diente. Es decir, lo que querían para el acusado, quien falsamente están acusando, se les va a hacer a ellos. ¿Cuál es el resultado? Pues que nadie tome tan a la ligera el difamar, el hablar mal de alguien y decir mentiras, cosa que sucede a montones el día de hoy, porque no hay consecuencias, no hay temor. Después me retracto y ya nadie sabe, ya echa a perder el buen nombre de la persona. Bueno, en la Biblia no es así. Lo que tú buscas para el que acusas en falso, para quien difamas, se te va a hacer a ti. Ahí aplica el ojo por ojo y diente por diente. No en cualquier caso y en cualquier situación. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que dice Yeshua? Básicamente, que no pagues mal por mal, que no busques la venganza, que si alguien te da en una mejilla le pongas la otra, que si alguien toma lo que es tuyo, se lo dejes. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Que si alguien comete un daño o una ofensa en contra tuya, la norma que debe de regir a un creyente es el perdón, el amor y la misericordia, incluso contra aquellos que han cometido ese mal contra ti, y que no busquemos nosotros la venganza. Lo que Yeshua está diciendo es que seamos como nuestro Padre que está en los cielos, que aunque nosotros siendo culpables de haberle ofendido y haber robado, Él nos da la posibilidad del perdón, no tomándonos en cuenta nuestras ofensas. Entonces nosotros debemos hacer
lo mismo, no tomando en cuenta la ofensa del que nos ha dañado, otorguemos el perdón, haciéndonos como nuestro Padre Celestial. Es decir, no busques venganza por tu propia mano, deja lugar para que Dios sea el que hace justicia. Y si es necesario, ejecute venganza. Tú, en cambio, sé como tu Padre y otorga el perdón. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Entonces seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, dice el verso 45. Tremendo, tremendo. Y un estándar muy alto el que nos pone nuestro Mesías. No pagar mal por mal. Tremendo. Mateo 6:1. Precisamente lo que estamos haciendo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, todos véanme, miren, aquí, selfie, estoy dando limosna, estoy ayudando al pobre y al necesitado, véanme todos. Sí, son muy conocidos. Dice, no lo hagas delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya valiste. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tremendo. Cuando tú des limosna, creyente, hijo de Dios, parte del pueblo de Israel, redimido por la sangre del Mesías Yeshua, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea, ¿qué cosa? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes cuántas veces hemos dado y no hemos publicado fotos? No te voy a decir porque entonces ya lo estoy publicando. Pero el punto aquí es, cuando haces misericordia, ¿cuál debe ser la motivación? El amor al prójimo. Haz a otros como quieres que otros hagan contigo. ¿Quién es el que te ve y te va a dar la recompensa que vale la pena? El Padre que te ve en lo secreto, donde nadie más sabe, nadie más supo y se enteró. Y eso es el mover, ese es el principio que debe de seguir un creyente, parte de Israel, cuando está dando. Lo hace en secreto. No es para publicarlo, no es para ganar influencia, no es para que te den muchos me gusta, no es para que te hagas de un gran nombre. Es en secreto. Dar a quien tiene necesidad es algo que hacemos sin que nadie nos vea, sin que nadie sepa, sin que nadie se entere, sin que haya un registro de que se hizo. No es delante de las cámaras y no es publicándolo en todos los medios posibles. No es para buscar reconocimiento público, sino para buscar nuestra recompensa de quien todo lo ve y está en los cielos, nuestro Padre. Y entonces tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí sí. Entonces, miren, hoy vamos a llegar hasta aquí. Son principios prácticos, son cosas muy específicas que deben de regir la vida de un creyente que es parte del pueblo de Israel. Son normas que nos muestran cómo es que podemos amar, respetar a nuestro prójimo y a Dios.
Si yo digo que amo a Dios, voy a poner en práctica estos principios. Si yo digo que amo a mi prójimo, voy a poner en práctica estos principios. Y no son los únicos, obviamente. Es nada más uno de los temas, los que tienen que ver con el respeto a su persona, los que tienen que ver con el respeto a los bienes o pertenencias de esa persona o sus derechos. ¿Ok? Entonces es algo muy práctico, es algo que se puede aplicar ya. Y te das cuenta, es espiritual, sí, pero es bien práctico, se puede hacer. Y al hacerlo se ve realmente lo que crees, se ve realmente a quien amas. ¿Ok? Tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. ¿Quieres ser de testimonio? Vive la palabra. ¿Quieres que muchos otros vengan al Padre y conozcan y sean sus discípulos por tu ejemplo? Vive más de lo que hablas. Practica más de lo que predicas. Y entonces estarás haciendo discípulos. Y entonces serás un buen siervo y fiel, que entra al gozo de su Señor y que tiene un gran galardón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu instrucción, que es clara, es práctica. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos dio nuestro Mesías y Maestro, el Pastor de Israel, Yeshua. Señor, te damos gracias porque todas las cosas que tú nos has enseñado las podemos poner en práctica hoy con la ayuda del Espíritu que tú nos has dado, que nos las enseña, que nos las recuerda y nos da el poder de ponerlas en práctica. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo el camino como tus discípulos, por ayudarnos a dar ejemplo a los que están con nosotros en casa, nuestros hijos e hijas. Gracias por poner en ellos, Señor, también tu palabra y tu espíritu. Y gracias por darnos, Señor, la oportunidad de darles un ejemplo de cómo se vive esta palabra. Y poder decir: hijos, imítenme a mí, como yo estoy imitando al Mesías Yeshua, conociendo y practicando la palabra del Padre. Gracias, Señor. Es todo por tu gracia, por tu poder, por tu favor. Gracias. Te voy a invitar a que por un momento tengas ahí contigo a tus hijos, ahí tus hijas. Vamos a bendecirles también y recibir esta bendición de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Si gustas hacerlo, no sé, a lo mejor tienes a tus sobrinos, nietos, también tenlos ahí contigo. Pon tus manos sobre de ellos y vamos a bendecirles. Padre, gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu pueblo Israel. Gracias por ser quien nos dio ejemplo de la palabra y además nos ha dado el perdón no merecido. Gracias por mostrarnos tu amor en el madero, Señor, al tomar nuestro lugar y dándonos misericordia cuando en realidad la justicia demandaba nuestra vida. Gracias por la vida de Yeshua, quien tomó nuestro lugar y nos redimió y nos compró para ser parte de tu pueblo hoy. Gracias, Señor, por tomar forma de hombre y darnos ejemplo de cómo vivir tu palabra. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom.
En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, sí, están muy contentos. Pues gracias a Dios la palabra trae gozo. Nos gozamos en la palabra y también el poder compartir de lo que nosotros hacemos. Miren, les recuerdo que Un Café con Dios inició hace como 10 años, cuando nos poníamos simplemente a leer la palabra, meditar en ella y dejar que Dios hablara nuestra vida. Y eso es lo que sigue siendo hasta el día de hoy. El meditar la palabra y dejar que Dios nos hable a través de ella. Y bueno, pues nosotros lo acompañamos con un café. Y eso es lo que ha cambiado nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Te invito a que seas parte de lo que hacemos, de lo que enseñamos, de lo que predicamos, que seas parte de ello también con una aportación. Mira, si eres parte de la comunidad local, te animo también a que no falte tu fidelidad en tus diezmos y ofrendas. Las instrucciones, ya saben, están en uncafecondios.com, en la sección de donar. ¿Sí? Si tú eres parte de otra comunidad, hay un pastor sobre tu vida, sé fiel en ese lugar, sé fiel a la persona que Dios ha puesto para cuidar de tu vida y guiarte en su palabra. ¿Sí? Si quieres hacerlo, puedes hacer una aportación, pero sé fiel primero en el lugar donde te congregas. ¿Sale? A los que son parte de nuestra comunidad extendida, pues también, ya saben, estamos para servirles en lo que podamos, aunque sea a la distancia. Ahorita pues con todos a la distancia, ¿sí? Pero aquí estamos para servirles. Shabbat Shalom.